Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eso espero. Hoy os traigo un nuevo resumen, en este caso de historia, más precisamente desde el inicio de Montoneros hasta el final del golpe de Estado de 1976, y haciendo la declaración de que no soy el profesor, claramente me puedo equivocar y probablemente lo haga, y que el lugar va a estar abajo en la descripción. Creo que puedo comenzar. Hablando acerca de Montoneros. Esta fue una organización político-militar y, en principio, peronista, que se dio a conocer en 1970 con el asesinato de Aramburu. Este fue asesinado ya que era el autor del golpe de Estado del peronismo y, por lo tanto, de forma indirecta, del bombardeo de la Plaza de Mayo, de la proscripción del peronismo, de los fusilamientos durante la dictadura, etc. Ejército Revolucionario del Pueblo. Al mismo tiempo se fundó el ERP, que fue una organización armada, guevarista y no peronista. Estos se dedicaban principalmente a secuestrar dirigentes de diferentes empresas con el fin de apoyar la lucha de los trabajadores. Livingston. Este llegó al poder luego que el gobierno de Onganía entrara en crisis por el Cordobazo, un levantamiento popular en Córdoba. En un principio se postuló a Namburu para que obtenga el cargo, pero fue asesinado por los montoneros, por lo que luego de que Lanús haga un golpe interno, Livingston quedaría al cargo. Este tomó medidas nacionalistas y antiliberalistas, por lo que no tuvo el apoyo de los poderes económicos. El Viborazo. Este fue un paro y marcha organizado por la CGT, debido al accionar del gobernador del Córdoba, Uriburu, y en consecuencia de esta marcha no solo provocaron su renuncia, sino también la destitución de Livingston. La hora del pueblo. Este fue un acuerdo que se dio cuando todavía estaba Livingston en el poder, en noviembre de 1970, que estipulaba la vuelta a la democracia sin prescripciones y con una política económica orientada al nacionalismo. Entre los que lo acordaron estaban el Partido Peronista y la UCR. Lanuse. Este fue el tercer y último mandatario de la Revolución Argentina. Este propuso el Gran Acuerdo Nacional, que básicamente daba paso a la retirada de los militares, pero bajo sus propios términos. Este intentó negociarlo con Perón, pero debido a que este llevaba la ventaja debido a la hora del pueblo, se negó a negociar con él. Durante su mandato siguió habiendo protestas, especialmente por parte de los grupos guerrilleros. Muchos de sus dirigentes fueron encarcelados, pero esto dio lugar a una fuga carcelaria. Durante esta, algunos lograron escapar a Chile, donde su presidente los dejaría ir a Cuba, y otros fueron fusilados en lo que conocemos como la masacre de Trelew. Lanús volvió a intentar negociar con Perón, incluso ofreciéndole el cuerpo de Evita que admitió que ellos habían robado, pero Perón dijo que nada podía hacer desde España. Lanús le entregó el cuerpo de Evita de todas formas, era un intento de obtener su ayuda, lo que logró que el peronismo valara las elecciones del 73, por más que éstas no dejaran postularse a Perón, ya que estableció que para postularse debes estar en el país antes de que se decretaran las elecciones. Perón volvió a la Argentina en el 72 y se firmó un acuerdo entre la CGT, la CGE y los principales partidos políticos que establecían una reforma económica orientada a la industria nacional y a la colaboración con países tercermundistas. Perón habló con los sacerdotes tercermundistas y les dijo que no haría una revolución. Luego de esto volvería a España por un año. Elecciones del 73. Estas iban a hacer según la reforma constitucional de 1853, pero el anuncio hizo una reforma con el fin de que Perón no se pueda postular y que si ganaba el peronismo este estuviera 4 años en lugar de 6. El peronismo salió con el Frejuli y ganó por casi el 50%. Estos pusieron a Cámpora de presidente bajo el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder, indicando que realmente Cámpora era una especie de marioneta de Perón. Cámpora fue aceptado por todos los sectores, pero solo estuvo en el poder por 49 días, hasta que le dio lugar a Perón. Gobierno de Cámpora. El día de su asunción hubo miles de manifestantes frente a las cárceles con el fin de liberar a los prisioneros políticos, que eran dirigentes de las guerrillas. Ante la presión, ese día y el siguiente se aprueban la amnistía y los presos son liberados. El DRP vuelve a secuestrar dirigentes de empresas extranjeras y continuó con su lucha armada. Esto, sumado a que se quitó la provisión de los centros de estudiantes que empezaron a tomar escuelas y otros lugares que fueron tomados para tratar de realizar cambios, mostró un clima de descontrol que hizo que Perón tenga que volver. Perón. Ante el regreso de Perón, una gran cantidad de gente se reunió para esperarlo en Ezeiza. Durante su vuelta se produjo una masacre orquestada por la ultraderecha que dejó cientos de muertos. La vuelta de Perón profundizó la grieta entre izquierda y derecha peronista. Plan económico de Helbert. Helbert era el ministro de Economía y este ideó un plan que consistía en una redistribución de la riqueza que beneficiaba a la burguesía nacional y a la industria interna. El pacto social, como fue llamado, sería firmado por Rucci en el nombre de la CGT y Bronner en el de la CGE. Este consistiría en una baja de precios y en un congelamiento de los salarios con el fin de frenar la inflación. El dinero para financiarlo saldría del campo mediante impuestos. Su política económica resultó muy bien e este hizo tratados con Cuba y con la URSS. Perón. Perón se vuelve a postular para las elecciones de 1973 junto a su esposa Estela Martínez de Perón, con el fin de no dar preferencia a ningún grupo dentro del peronismo. Estos ganaron con el 62% de los votos. Muerte de Rucci.
2 días luego del ascenso de Perón, este fue asesinado por montoneros que lo proclamaban como un burócrata sindical, que básicamente significaba que en lugar de ayudar a los trabajadores se quedaba en el poder por beneficio propio, diciendo que éste se había olvidado de su clase social y había ayudado a la burguesía y a sí mismo con el pacto social. Cienruchis empezó a intentar convocar a paritarias, lo que rompería el pacto social, que estaba beneficiando a la economía, lo que enfadó a Perón, por lo que tuvo que negociar con la burocracia sindical. Luego de esto se produjo una discusión entre Montoneros y Perón, en la cual este les pidió que se alejaran de los sindicatos, pero estos no cedieron. Esta relación se termina de romper cuando en Plaza de Mayo estos empiezan con cantos contra los sindicatos, su gobierno e Isabel, derivando en que Perón los echa al grito de imberbes y otras cosas. Estos trataron de seguir clandestinamente, pero perdieron casi todo su apoyo y muchos fueron asesinados a lo largo de la siguiente década. Gobierno de Isabel Martínez de Perón. Luego de la muerte de Perón en el 74, Isabel se hizo cargo de la presidencia. Durante su primer año de mandato, una figura muy importante en su mando fue López Rega, el cual era ministro de Bienestar Social y fundó la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, la cual asesinaría y exiliaría gente de forma no oficial. López Rega además rompió la alianza que había hecho Perón y desarmó el plan económico de Gelbert, haciendo que éste renuncie, siendo reemplazado por Gómez Morales, el cual tuvo una política económica que terminó con menos inversiones, empleos y bienestar. Este sería reemplazado por Celestino Rodrigo. El Rodrigazo. Luego de una serie de medidas extremas antipopulares que derivaron en una inflación anual del 300% y aumentos desmedidos que fueron llevados a cabo por Celestino Rodrigo en el llamado Rodrigazo, este junto a López Rega tuvieron que renunciar en 1975. La AAA. Este fue un grupo no oficial comandado por López Rega que durante su primer año, o sea hasta la muerte de Perón, operó en las sombras. Estos se dedicaron a hacer terrorismo de Estado, asesinando a más de 1000 personas. Estos se enfocaban en acabar con la ideología de izquierda. Esto hizo que los militares y los grandes grupos económicos estuvieran tranquilos mientras él estuviera en el poder, ya que sus enemigos estaban controlados. Cuando este se fue en el 75 fue que se empezó a orquestar el golpe. El Plan Cóndor. Este fue un plan que se concretó en 1975 y se basaba en la colaboración militar de distintos países sudamericanos que se habían formado en la Escuela de las Américas. De este formaban parte Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Básicamente, si necesitaban ayuda para seguir adelante con su dictadura, ya sea matando a alguien con información o con lo que necesiten, estos se ayudaban entre sí. Ahora sí, pasando efectivamente al golpe de Estado de 1976, a fines de 1975 se le pidió a Isabel que abandonara su cargo. Esta no cedió y en marzo del 76 se la llevaron detenida a la Junta Militar, compuesta por Videla, Macera y Agosti, representando a la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. Estos retiraron a todos los políticos de su cargo y pusieron a Videla de presidente. Leyes en la dictadura. Durante este tiempo, estos pusieron nuevas normas que incluían la pena de muerte y se les llamaba derecho y humano. Esto era lo visible, que por más injusto y autoritario que fuera, era considerado legal. Pero además de esto estaba el Estado terrorista, una parte que no se acotaba a nada, hacía lo necesario para eliminar a sus enemigos y mantener al pueblo callado por medio del miedo. El control ideológico. La dictadura llevó a cabo un plan llamado Operación Claridad, que consistía en vigilar los centros educativos en busca de personas con ideales distintos a los de la dictadura para hacerlos desaparecer. Este también se llevó a cabo mediante la censura de contenido audiovisual, la quema de libros, cerrando establecimientos, etc. Desaparecidos. Las desapariciones fue una técnica para generar terror en la población de forma discreta por la dictadura. Mediante esta se llevaban a los que consideraban subversivos, en su mayoría jóvenes, sin tener un impacto en la opinión pública, ya que además de hacerlo en centros clandestinos escondían los cadáveres. Aunque tan solo un año más tarde, todos estos hechos empezaron a salir a la luz, tanto con mediáticos que dieron su vida por dar a conocer los horrores de la dictadura, como a las madres de Plaza de Mayo que circulaban en la plaza reclamando por sus hijos o nietos desaparecidos. La política económica de la dictadura. Se bajaron los impuestos, beneficiando a la clase alta, se trató de bajar el gasto público, pero se subió por lo que se gastó en armamento y en el mundial, y como se bajaron salarios, se redujo el mercado interno, el cual además no podía comerciar en el exterior, ya que el peso estaba sobrevaluado. Estos se centraron en la importación de productos reduciendo sumamente los aranceles con el fin de generar competencia entre la industria interna y el mercado internacional, pero salió muy mal principalmente porque lo hicieron en el momento en el que Asia empezó a vender productos a precios muy baratos. Plata dulce. Debido a que el peso valía más de lo que debía, se dio un fenómeno al que llamaron plata dulce, en el que la clase media se podía dar grandes lujos mediante importaciones o viajes al exterior y ya no le convenía producir sino más bien especular con su plata. Política laboral. Con el fin de acallar las demandas de la población, además de desapariciones y represiones, se realizaron una gran cantidad de despidos con el fin de que abunde el desempleo y por lo tanto la gente tan solo quiera tener trabajo,
sin más exigencias. Además dictaron la ley 21.400 con el fin de terminar con los gremios y los paros. Presidencia de Viola. Esta asumió en 1981 cuando la Iglesia empezó a querer volver a formar una forma de gobierno republicana, por lo que Viola convocó a todos los partidos políticos, menos el peronismo, para que lo ayuden en su lucha contra la subversión. Pero estos se negaron y firmaron la Reconciliación Nacional, una salida de la democracia. Presidencia de Galtieri. Este reemplazó a Viola en 1981. Tuvo una política económica que intentó liberalizar y desestabilizar aún más la economía, generando más movilizaciones y descontento, por lo que recurrió a tratar de recuperar las Malvinas, ya que pensó que contaba con el apoyo estadounidense y quedaría como un héroe. Los medios, que para ese momento tenían una bajada de línea militar, mostraron al pueblo que íbamos ganando una guerra que en realidad era muy dispareja. Esta dejó cientos de muertos y miles de heridos, pero sobre todo manchó la credibilidad del gobierno, al punto que tuvieron que renunciar, dando lugar a la vuelta de la democracia.